Sí. Bueno, hoy vamos a estar estudiando Hechos capítulo 3 del versículo 11 hasta el versículo 26. Ese va a ser el pasaje que vamos a estar estudiando en la noche de hoy. Ténganlo ahí abierto en sus Biblias. Hechos 3 del versículo 11 hasta el versículo 26. Ese es el texto que vamos a estar estudiando, y el título del sermón es un título muy sencillo, ¿verdad? Para aprendernos: arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos es un llamado que el Señor nos hace, y sabemos que este llamado es un llamado que puede ser incómodo, ¿verdad? El que te digan arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad, es un llamado que incomoda a cualquiera, ¿no? Es decir, arrepentirme, pues, ¿de qué? Déjenme recordarles por dónde vamos. En Hechos capítulo 3 vemos el milagro de la sanidad de un tullido, de un cojo, y que saltó de alegría, ¿no? Que esta era una señal mesiánica, ¿no? Que cuando viniera el Mesías, los cojos iban a saltar, ¿no? Los ciegos iban a ver. El evangelio del reino de Dios aparecería en acción, es decir, encarnado ya en Cristo. Entonces en Hechos capítulo 3 vemos la sanidad de ese cojo. Sin embargo, ahora el apóstol Pablo va a explicar que ese milagro no es lo más importante. O sea, ese milagro señala realmente a Cristo, que es lo más importante. O sea, ese milagro es una evidencia del señorío de Cristo. O sea, el apóstol Pedro va a aclarar aquí que la señal no es lo más importante, sino que esa señal apunta a Cristo, y lo que va a hacer el apóstol Pedro es que él va a explicar esa señal. Él va a explicar esa señal y va a centrarse en el Señor Jesucristo. Después de haber sanado el cojo, él no hace un llamado como que, bueno, ya sané este cojo, hagan una fila aquí, ¿quién más quiere milagro? No, él toma esta sanidad, y ahora él toma esa sanidad como un medio para enfatizar este llamado al arrepentimiento. Él llama a esta audiencia que ha visto este milagro, él llama a esa audiencia y les va a presentar ahora el evangelio, ¿verdad? Que sabemos que está centrado en una persona. El mensaje del apóstol Pedro es un mensaje simple, pero es un mensaje profundo. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntanse, abandonen el pecado y vuélvanse al Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Arrepiéntanse, abandonen el pecado y vuélvanse al Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos del versículo 11 al versículo 16 es lo que vamos a llamar la gloria, pero vamos a mirar la culpa. Gloria y culpa. Así que les invito a que leamos del versículo 11 hasta el versículo 16. Eso es lo que vemos, ¿verdad? En el primer punto, el primer encabezado que vemos aquí. Del 11 al 16, gloria y culpa. Dice la palabra de Dios: estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravilláis de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre,
a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Entonces el apóstol Pedro nuevamente toma este milagro como instrumento, como un medio para él entonces presentar el evangelio. Y lo primero que vemos aquí es que la multitud está mirando al apóstol Pedro, están mirando al apóstol Juan, pero lo que hace el apóstol Pedro es que redirige la atención de estas personas ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Él no dice como que, wow, por mi piedad, no, o sea, mi piedad, mi pureza y el poder que Dios me ha dado. Por eso es que este milagro, ¿verdad?, ha sido evidente. Él no dice eso. Él lo que hace es que toma la atención de estas personas y las redirige y las centra. ¿En quién? En la persona del Señor Jesucristo. El milagro no provino de ellos. La fuente de los milagros no son los hombres, sino es el Señor Jesucristo, que ya sabemos, ha sido glorificado a la diestra del Padre y por el poder del Espíritu Santo. Estos milagros fueron y son posibles. Ahora, hermanos, si recordamos, no pudo ser que este milagro fuera por la piedad del apóstol Pedro. Porque recuerdan que Pedro negó al Señor Jesucristo ¿cuántas veces? Negó al Señor Jesucristo 3 veces. Así que Pedro no era perfecto, ¿no? No era por la piedad, no era por el poder de ellos. Aunque la Biblia dice, más adelante vamos a ver que por la sombra del apóstol Pedro los enfermos se sanaban. Pero hay una canción también que dice que no era la sombra de Pedro. Era Cristo, ¿no? El que obviamente estaba sanando y que los estaba usando a ellos como representantes del reino del Señor Jesucristo. Y Pedro lo deja muy claro. Todo fue hecho por el autor de la vida, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron. Todo fue hecho por Cristo, no por la piedad de estos hombres, ¿verdad? Miren ustedes Hebreos capítulo 2, versículo 10. Ahí el autor de esta carta nos recuerda que ¿quién es Cristo? Cristo es el autor de la vida. También nos va a decir en Hebreos capítulo 11 que Cristo es el autor y es el consumador de la fe. Miren lo que dice el versículo 10, Hebreos 2:10. Lean conmigo ese pasaje de Hebreos 2:10. Si lo tienen ahí. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, no sé si ven ahí, ¿no?, la diferencia, para quien son todas las cosas, ¿verdad? ¿Y qué más? Y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Para quién son todas las cosas? ¿Para quién? ¿Para nosotros los seres humanos? No, para Cristo, ¿verdad? ¿Y quién es el creador de todas las cosas? Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Cristo también es el autor de todas las cosas. Entonces, aquí el apóstol Pedro redirige la atención de estas personas que están asombradas. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 3, ahí vemos el milagro. ¿En dónde fue que ocurrió esto? En una puerta llamada La Hermosa. Pero ahora ellos van avanzando y llegan al pórtico de Salomón. Era un lugar, ¿verdad?, que quedaba cerca del templo. Era como un corredor donde había muchas columnas, muchos muros. Y era una zona donde se acostumbraba a enseñar, donde se acostumbraba a orar, donde las personas pasaban por ahí y normalmente discutían ciertos temas. Entonces el apóstol Pedro, Juan y este cojo que había sido sanado iban por ahí, ¿verdad? Y estando allí, entonces el Señor Jesucristo ve que ahí está la multitud que se acerca, que están asombrados por el milagro que ha ocurrido, y el apóstol Pedro les comienza a predicar. ¿Y de qué les predica el apóstol Pedro?
les predica acerca de Cristo. Y miren ustedes que de manera corporativa, Pedro no llama a una persona, ¿no? De manera individual. Pedro habla de manera corporativa y él dice: ustedes mataron al Señor Jesucristo. Ustedes lo crucificaron. Ahora uno diría, pues, realmente esas personas que estaban ahí mataron al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando en términos generales que todas esas personas que estaban ahí eran culpables. Muchos de ellos, recuerdan cuando Pilato llamó al pueblo y les dijo que a quién querían. ¿Recuerdan ustedes? Y ellos comenzaron a decir que soltaran ¿a quién? A Barrabás, que era un asesino. Ellos de manera colectiva estaban de acuerdo. El pueblo de alguna manera no rechazó esa decisión. El pueblo estuvo de acuerdo. El pueblo estuvo de acuerdo. De hecho, el mismo pueblo que había dicho cuando el Señor Jesucristo entró por la entrada triunfal, ¿verdad? El Hijo de Dios. Ellos comenzaron a decir: Hosana al Hijo de David, es decir, Él es el Salvador. Pero momentos más tarde estaban diciendo todos: crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso el apóstol Pedro está culpando a esas personas y les está diciendo: ustedes son culpables de la muerte del Señor Jesucristo. Ustedes mataron al santo y al justo, realmente al que es santo, al que es justo. Ustedes prefirieron a un homicida y no prefirieron al dador de la vida. Y es interesante aquí que Pedro habla de que mataron al autor de la vida, es decir, al Señor Jesucristo, el dador de la vida, el dador de la vida física, pero también el dador de la vida espiritual. El autor de la vida, aquí la idea es aquel que tiene preeminencia, aquel que es el autor, el originador de la vida. A ese ustedes mataron. Pero de manera paradójica, a ese que ustedes mataron, por la muerte de Él, ¿verdad? La muerte del Señor Jesucristo produjo vida. Y ese que ustedes mataron resucitó al tercer día. Pedro en este mensaje les va a hablar a ellos de la muerte del Señor Jesucristo. Le está diciendo: ustedes mataron a Cristo, ¿verdad? Ustedes lo mataron, pero Él resucitó. Pero también les va a hablar de la fe. Así que aquí vemos elementos muy claves acerca del Evangelio. Aquí el apóstol Pedro está revelando de manera muy central el Evangelio. La vida eterna surge de la muerte de Cristo. Cristo venció el pecado muriendo y resucitando al tercer día de entre los muertos. Y aquí el apóstol Pedro les va a presentar a ellos más adelante que el Señor Jesucristo se encuentra en la línea de los patriarcas, en la línea de los antepasados espirituales del pueblo judío. Recuerdan que el Señor Jesucristo es la simiente que traería bendición a todas las familias de la tierra. Ustedes pueden leer, por ejemplo, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, o por ejemplo, el protoevangelio o el inicio del evangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15. Habla de la simiente de la mujer. Y es interesante que el apóstol Pablo más adelante, se lo dejo de tarea, en Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice que esa simiente es Cristo. Tremendo, ¿no? Esa simiente es Cristo. El apóstol Pedro les está mostrando a ellos aquí la historia de la redención. Les está hablando a ellos de la gloria del Señor Jesucristo, que iba a resucitar de entre los muertos, que iba a ascender a los cielos, pero les está hablando de que ellos son culpables. El apóstol Pedro les habla acerca de la fe y les recuerda que ese cojo que había sido sanado fue sanado por la fe en Cristo Jesús, pero también este cojo recibió vida espiritual por la fe en Cristo Jesús. Él va a decir: Jesús es quien da la fe. En el versículo 16. ¿Cuál es el texto que estamos estudiando? Hechos 3, 16. Dice: y por la fe en su nombre, en el nombre de Cristo, a este que vosotros están viendo,
a este que ustedes conocen, le ha confirmado su nombre. O sea, el mismo Dios le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él, la fe que es por ¿quién? Por Cristo, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En otras palabras, la vida cristiana se vive por fe. Se vive por fe. Este cojo de nacimiento había sido sanado por fe en Cristo, y este cojo de nacimiento había sido salvado también por la fe en el Señor Jesucristo. Podemos decir, hermanos, que la vida cristiana descansa, ¿verdad?, por fe en el Señor Jesucristo. Descansamos en Cristo, en sus promesas, en lo que Él ha hecho por nosotros. La vida cristiana realmente es imposible vivirla en nuestras propias fuerzas. No podemos vivirla en nuestras propias fuerzas. Así que entonces aquí el apóstol Pedro, en su predicación, es una predicación cristocéntrica, y él lo que hace es dirigir la atención de esta audiencia y decir: Cristo es el que merece toda gloria y toda alabanza. Cristo, ustedes son culpables y ustedes necesitan al Señor Jesucristo. Y luego, del versículo 17 al versículo 24, vamos a leer, Pedro entonces les llama a ellos al arrepentimiento y les llama a ser restaurados. Lean conmigo esa cita, Hechos 13, del 17 al versículo 24. Miren lo que dicen. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, miren esa conexión, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos aún han hablado, también han anunciado estos días. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pedro le llama a ellos a que se arrepientan y le llama a una restauración. Pedro le dice a ellos que, si bien es cierto, ellos actuaron en ignorancia y que los gobernantes también actuaron en ignorancia, eso no disminuye la gravedad del pecado que ellos han cometido. O sea, no podemos decir que la gente es ignorante y que entonces, como es ignorante, ellos no van a recibir el castigo por sus pecados. Pedro les está diciendo: ustedes, sí, es cierto, fueron ignorantes, pero ustedes crucificaron al Señor Jesucristo. Ustedes estuvieron de acuerdo, ustedes consintieron con la muerte del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ustedes son responsables de la maldad. Ustedes son responsables de sus actos. Pero luego, interesante aquí, Pedro les dice a ellos que aunque ellos fueron responsables, así como cada uno de nosotros somos responsables de nuestros pecados, sin embargo, Dios conoce todo, porque es parte de su plan. Muchas veces nosotros no entendemos eso. La realidad de todo lo que existe es parte del propósito eterno de Dios. Y Pedro lo plasma aquí. Pedro va a decir: ustedes fueron culpables de la muerte del Señor Jesucristo. Sin embargo, todo esto estaba planificado por Dios el Padre. Todo esto era necesario que se cumpliera. Pedro reconoce todo esto, pero él dice: era necesario que el Mesías
debía padecer. Cristo padeció por manos de hombres pecadores, malvados, pero al mismo tiempo todo esto estaba escrito. Aquí el apóstol Pedro recuerda a su audiencia que esto no era asunto del azar, que la muerte del Señor Jesucristo, de su Hijo, ya estaba planificado y estaba escrito por los profetas. Cuando usted lee, por ejemplo, cuando usted lee Isaías 53, ¿de qué habla? Habla del siervo sufriente, habla del Señor Jesucristo. Usted lee Isaías capítulo 53 y está describiendo a Cristo, todo lo que Cristo padeció por causa nuestra. Entonces el apóstol Pedro trae esto y dice, el Mesías debía padecer, era necesario, los profetas ya habían hablado acerca de esto, Moisés había hablado acerca de un profeta que se levantaría de entre ellos, un profeta como él, que el pueblo tenía que oír desde los días de Samuel. ¿Recuerdan ustedes Samuel a quien ungió como rey? A David. Pero todo esto prefiguraba a un rey definitivo. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, porque sabemos que David también pecó. Y aquí Pedro está, hermanos, si ustedes notan, está presentando el mensaje de la redención. Y está presentando toda esta historia recordando que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, de la descendencia, ¿verdad?, del pueblo de Dios, el Hijo de Dios. Por eso entonces le llama de manera urgente. ¿Y qué les dice en ese llamado urgente? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Entonces le llama al arrepentimiento. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Y ya lo hemos dicho aquí, ¿verdad? El arrepentimiento implica un cambio de mente, de pensamiento. El arrepentimiento incluye un cambio de vida completamente, ¿sí? Entonces, esta señal que se había hecho por mano de los apóstoles, especialmente de Pedro, era un medio que el Señor estaba usando para presentar el Evangelio y que las personas pudieran acercarse, estar convictas de sus pecados y reconocer que ellos eran culpables y que necesitaban del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces esta señal que vemos estaba de alguna manera invitando al pueblo de Dios al Evangelio, a arrepentirse de sus pecados, a arrepentirse de sus malas acciones. Y el arrepentimiento entonces se incluye una conversión. Una conversión. ¿Cuál es esa conversión? ¿Cómo éramos antes? ¿Verdad? ¿Cómo somos ahora? Habla de una transformación. De una transformación. Estamos llamados a una transformación. Y esa transformación puede ser gradual, ¿no? Pero tiene que haber una diferencia entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Es un movimiento, podemos decirlo, doble. Nos arrepentimos de nuestros pecados, es decir, nos apartamos del mal, nos apartamos de las malas acciones. ¿Y qué hacemos? Venimos, abrazamos al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en este pasaje vemos aquí que el apóstol Pedro les promete a ellos, si ellos se arrepienten de sus pecados, 3 bendiciones gloriosas. ¿Qué les promete? El perdón completo de sus pecados siendo borrados por completo. Pero también tiempos de refrigerio, y eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Cuando nosotros venimos al Evangelio, hay un refrigerio en nuestras vidas, una temporada de consuelo, de esperanza, de ánimo. Y eso no se va, sigue permanente. Sigue permanente hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez y entonces podamos disfrutar en plenitud, que es lo que Él promete más adelante, la restauración final cuando el Señor Jesucristo regrese y renueve todas las cosas otra vez. ¿Qué promete Él a estas personas? Nuevamente, el perdón completo de nuestros pecados, tiempos de refrigerio y una restauración final. Y esas promesas igual son para ti y para mí. Perdón completo de nuestros pecados, tiempos de refrigerio. Hoy estaba hablando con un hermano y me contaba acerca de su vida y de su esclavitud, ¿verdad? Y todo esto por no conocer del Señor, pues me contaba de su vida, de las deudas que tenía, de tantas cosas,
pero vino el Señor Jesucristo y fue libre. Y ahora es una nueva persona. Y Pedro entonces fundamenta todo esto en las Sagradas Escrituras. Menciona a Moisés, menciona a Samuel, menciona a todos estos hombres recordando la descendencia de donde vendría el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo Jesús. Pero todo esto al final lo conecta con el pacto, que es lo que vemos al final, versículo 25 y versículo 26. Mira lo que les dice en los versículos 25 y 26. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, no exclusivamente, ¿sí ven? A vosotros primeramente, no exclusivamente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí vemos entonces una conexión del pacto. Pedro, ¿qué es lo que afirma? ¿Qué es lo que les dice a ellos? Vosotros sois los hijos. ¿De quién? De los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Es decir, el Señor Jesucristo se reveló inicialmente ¿a quién? A los judíos. Ahora, aunque en ese momento todas estas personas que estaban ahí estaban escuchando, eran oyentes, aún no habían creído, ellos seguían siendo herederos del pacto. Es como nuestros hijos si están en Cristo, o por lo menos, bueno, si son cristianos, pero si aún están muy pequeños y hacen parte del pacto, nosotros que estamos confiando en que nuestra fe y lo que nosotros creemos, nuestros hijos van a crecer y van a poner su fe en la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces Pedro les está recordando a ellos que ellos como judíos, ¿verdad? Vienen de un pueblo, del pueblo judío, que ellos hacen parte del pueblo de la promesa. Las promesas que se hicieron a Abraham. Él les está hablando nuevamente de manera corporativa, de manera pactual. Él les está hablando como pueblo. ¿Qué era lo que Dios les había prometido a Abraham? ¿Recuerdan? En Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La pregunta es ¿cómo iban a ser benditas todas las familias de la tierra? ¿Cómo? Por la fe. La fe de Abraham. La fe en Cristo. O sea, según Hebreos capítulo 11, Abraham y todos los patriarcas que esperaron en la promesa, esperaron en Cristo, se salvaron por Cristo Jesús. Ya lo hemos dicho, esa simiente por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces los judíos tenían un privilegio único. ¿Cuál era ese privilegio? Ser los primeros, no los únicos, ser los primeros de tener todas estas bendiciones, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Ellos tuvieron la bendición de tener la promulgación de la ley, los 10 mandamientos, el pacto, las promesas. Pero este privilegio implica responsabilidad. Si nosotros tenemos grandes bendiciones, eso incluye grandes responsabilidades. ¿Tenemos grandes bendiciones? Sí, pero eso implica también las responsabilidades, ¿verdad? Y aquí lo vemos entonces. Solo por la fe en Cristo se heredan las promesas. Nosotros podemos tener muchas promesas. Todas las promesas hechas para el pueblo de Dios están ahí. Pero si tú no estás en Cristo Jesús, esas promesas no se van a aplicar completamente a tu vida. No sé si me hago entender. Nuestros hijos están en la promesa. Pero si nuestros hijos no se arrepienten de sus pecados, no ponen su esperanza y su fe en el Señor Jesucristo y no muestran frutos de su fe, hacen parte del pacto, como todo Israel era parte del pacto. Pero ¿qué ocurrió? Muchos de ellos murieron en el desierto. Muchos de ellos no pusieron su fe en las promesas y no esperaron en Dios. Tú y yo hoy somos descendientes, si estamos en Cristo,
Según Romanos capítulo 4, capítulo 5, somos descendientes de Abraham. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 también, Romanos 10, Romanos 11. Somos el Israel espiritual, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos descendientes de Abraham, somos familia del pacto. Pero si tú estás fuera de Cristo, estás fuera de las bendiciones del pacto. Si tú estás en Cristo, entonces tú eres heredero de las bendiciones del pacto, ¿verdad? No sé si tiene sentido. Entonces, ¿cómo concluye el apóstol Pedro? El apóstol Pedro concluye diciendo que Dios envió a su siervo, ¿verdad? Al siervo sufriente, según Isaías, capítulo 53. Los envió a ellos para bendecirles, para que ellos le escucharan y se apartaran de la maldad. Así que la aplicación es clara, hermanos. Ser parte del pueblo del pacto, ser parte del pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios, pero no basta. Es necesario que nosotros nos volvamos de nuestros pecados y siempre estemos viniendo a Cristo constantemente en arrepentimiento y fe. Así que este sermón nos recuerda entonces, una vez más, hermanos, que los milagros del Señor Jesucristo señalan algo más importante. ¿Qué señalan? Señalan algo más glorioso. Señalan el Evangelio. Señalan a Cristo mismo, que es el Rey, que es el Salvador. El mayor milagro no es la sanidad física, sino es el perdón de los pecados. Es la restauración espiritual que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Así que hoy, al igual que Israel, hoy día también nosotros somos confrontados todo el tiempo. Y el Señor nos recuerda hoy, por medio de su palabra, su gloria. Él murió, una muerte, ¿verdad?, tremenda, terrible, pero Él resucitó, ascendió a los cielos de regresar por segunda vez, pero nos recuerda a nosotros que somos culpables de nuestros pecados y que necesitamos venirnos a Él en arrepentimiento y fe y nuevamente seguir creciendo en la palabra de Dios. La promesa sigue vigente. Si nos arrepentimos y nos volvemos a Él de nuestros pecados, ¿cuál es la promesa? Nuestros pecados son borrados, recibimos refrigerio, restauración y ¿cuál es la otra promesa? La restauración final de todas las cosas. Así que recuerda entonces este llamado: arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que Pedro le presenta aquí, ¿no? Uno pensaría que después de este milagro el apóstol Pedro iba a llamar que a todos los demás: venga, hagan una fila aquí para hacerle milagro. No. Hoy día pasaría algo así, ¿no? Bueno, ya hice un milagro aquí, ahora pues, ¿quién más tiene enfermedad? Pero aquí Pedro toma este milagro y lo que hace es presentarles el Evangelio, presentarles a Cristo, presentarles al Señor Jesucristo, presentarles un Evangelio de esperanza, fe, arrepentimiento en Cristo. Lo que nosotros más necesitamos es a Cristo, ¿verdad? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos este mensaje, Señor, que sigue siendo actual, vigente para nosotros en el día de hoy, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a venir ante ti en arrepentimiento, en fe, Señor. Sabemos que si estamos unidos a ti, oh Señor, somos cristianos, pero eso no significa que somos perfectos. Perdona nuestros pecados, atráenos ante ti, Señor, límpianos de nuestras maldades y permítenos seguir creciendo, Señor, en fe, oh Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares, que nos guardes, que nos permita seguir recordando este mensaje. En el nombre de Jesús, amén.